Entonces ya hemos dicho que para que un transistor bipolar funcione, necesito polarizar la juntura base de emisor indirecto, o sea, al lado P le pongo el positivo y el lado N el negativo, y la juntura base colector en inverso, o sea, el positivo en la zona N y el negativo en la zona P, y aquí lo mismo. Y siempre hay que asegurarse que quedó bien polarizadas las dos junturas para que haya efecto transistor. Lo primero entonces que hice al polarizar en directo es crear la corriente de emisor, y creo con este malla número 1 decir que la corriente de emisor la puedo calcular de acuerdo a la tensión continua que coloqué aquí, menos 0,7, que es la caída que hay en una juntura polarizada en directo sobre RE. Esa es la corriente que genero. Por efecto transistor, entonces quiero que la corriente del colector sea aproximadamente la corriente emisor. Aquí las direcciones de corriente es, por acá va la corriente emisor, por acá va la corriente colector, y en este se invierte, simplemente el sentido de las corrientes van en sentido contrario. Esta es la malla número 1, y con la malla 2 estoy diciendo que la caída por la tensión BCC se está dividiendo en dos partes, en lo que caiga en la resistencia más la tensión que haya entre colector y base. Son las dos ecuaciones de circuitos que ya vamos a estar analizando para ver su comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una corriente de emisor y por cualquier motivo la subo, ¿cómo la puedo subir? Aumentando el SUD o disminuyendo RE. Inmediatamente estoy haciendo que la corriente de colector aumente. Pero si la corriente de colector aumenta, esta tensión debe bajar porque debe ser la suma de las dos igual a BCC. Si sigo subiendo, esta sigue subiendo y esta sigue bajando. ¿Hasta cuándo bajará? Hasta que la tensión colector base sea igual a 0. En ese momento quiere decir que la corriente no puede crecer más, porque ese máximo ha llegado a su valor tope, que sería BCC sobre RC. De ahí no puede crecer esa corriente. Y si yo pretendo enviar del emisor una corriente mayor a esta máxima, simplemente aquí no llegaría sino la máxima y el resto se iría por la base. Recuerde que en todo caso la corriente de emisor es la suma de la corriente de colector más la corriente de base. La corriente de base normalmente en el efecto transistor es muy pequeña, o sea que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, pero si sucede este fenómeno que demanda más corriente de la que puede soportar el colector o la que puede recibir, no soportar porque puede soportar mucho más, sino recibir, entonces ya se pierde el efecto transistor y esta corriente base ya no sería despreciable. Cuando se llega a ese estado se dice que el transistor entró a saturación y tiene una connotación obviamente diferente a los transistores MOSFET. Saturación es el sitio de trabajo normal que queremos tener. Aquí no, es a saturación ya hemos llegado a un punto donde ya no hay efecto transistor, que sería equivalente a la zona de triodo de los transistores MOSFET. Si hago lo contrario, en lugar de subir la corriente, la bajo, esto bajará. Y aquí sería al contrario, esto baja y esto sube. ¿Hasta cuánto puedo bajar la corriente? Pues cuando la corriente de emisor, por ejemplo, sea igual a 0. Ya no hay corriente, o invertir la polaridad entre la corriente en inverso de la juntura, no hay corriente, pero la corriente colector será igual a 0, este término sería igual a 0 y la tensión colector base sería igual a BCC. Y eso me sirve para decir lo siguiente: si yo grafico, hago una gráfica en el tiempo de BCB, puede decir que tiene dos topes, o puede llegar a 0. Y en este caso dijimos que llegó a saturación, o la máximo valor va a ser BCC y decimos que llegó a corte. El transistor, en caso de la tensión continua, debe estar ubicada entre estos dos valores para que pueda, cuando yo le meta la señal, pueda esta variar y tiene estos dos topes, BCC y CD. Si yo coloco
una continua por acá. Pues obviamente cuando llegue la señal variable, tendré una distancia de aquí hacia PCC y una distancia mayor hacia saturación. Si lo coloco por acá, sucede lo contrario, está más cerquita de saturación que al corriente. Entonces hay un punto óptimo en los transistores bipolares que se llama PCC medios. Si yo coloco la continua en la mitad, quiere decir que cuando meta la señal alterna va a tener las mismas posibilidades de variar hacia arriba que hacia abajo, y entonces eso se llama el punto óptimo de trabajo. Eso nos sirve como referencia para hacer diseño de circuitos de polarización. No quiere decir que no vaya a trabajar, acuérdense, lo que vamos a buscar es que cuando llegue la señal pueda variar, que no llegue ni a corte ni a saturación. O sea, el asunto va a depender también de la señal. Pero inicialmente podemos hablar del punto óptimo de trabajo. Hagamos esto con un ejercicio para que veamos cómo lo vamos a manejar. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que tengo aquí una tensión de 16 voltios, una resistencia de 4K, ya igual aquí, 16 voltios. Recuerden que lo único que varía es el sentido de la corriente. Y quiero polarizar en el punto óptimo, o sea que la tensión colector base, en este caso, como estoy trabajando con este transistor, sería menos 8 voltios. Necesito que la tensión colector base sea menos 8 voltios. Quiere decir que en esta resistencia también debe caer 8 voltios. ¿Qué quiere decir? Que esos menos 8 voltios va a ir a la corriente de colector que esté circulando por 4K. De aquí espejo y me da que la corriente de colector debe de ser 2 miliamperios. Quiere decir que para que me quede polarizado en el punto óptimo, debo tener aquí una corriente de 2 miliamperios. Supongamos que aquí tengo una fuente de 5,7, debo calcular el valor de RE, porque la corriente de colector depende de la corriente de emisor, y quiero que sea igual a 2 miliamperios, y esta corriente I sub E es igual a 5,7, que estamos diciendo que vale la fuente, menos la caída de la juntura en directo sobre RE. De aquí despejo RE, y RE nos va a dar 5 sobre la corriente que necesitamos, que es 2 miliamperios. Nos da que la resistencia que debo colocar aquí debe ser de 2K5 para que me produzca 2 miliamperios, aquí 2K5, aquí 5,7, y tengo entonces polarizada en el punto óptimo. Entonces ahora lo que hago es, ya que está polarizada, meto la señal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar la corriente del emisor versus el tiempo. Inicialmente hemos dicho que coloco una corriente de 2 miliamperios. Si yo meto aquí mi señal, la que quiero amplificar, esta de acá, esta señal me va a producir una corriente que se va a montar sobre esta, sobre la continua. Esta la llamamos I sub E, donde está produciendo una corriente I sub E, que ya dijimos que la podemos calcular como el voltaje de su G sobre la resistencia RE. Esa es la corriente. Todo esto lo trasladamos al colector, de aquí o acá. Inmediatamente ustedes, ¿qué va a pasar con la tensión colector base? La tensión colector base, bueno, en este caso, la tensión sería entre menos PCC y 0. O sea, esto sería saturación y esto sería corte, simplemente por el sentido de las corrientes. Yo he escogido que inicialmente esté en menos 8 voltios, y esto vale 16, y esto 0, o sea, esto va a la mitad. Cuando llegue la corriente y empiece a variar, pues entonces va a variar y me va a producir una caída en esta resistencia, que será la corriente por 4K, ya producirá una variación de voltaje de esta manera. La ventaja es que como está en la mitad, va a variar simétrico sobre ese punto. Si esto no hubiera estado en la mitad y la forma hacia arriba, es posible que la señal se nos haga saturación, y eso no lo queremos. Por eso hablamos del punto óptimo, para tratar de asegurarnos que la señal
no se salga nunca de esa relación. Habíamos dicho que para que haya amplificador de potencia, la resistencia RC debe ser mayor que RE, en este caso es 4K, 2K5, que quiere decir que la relación de esas dos resistencias me da la ganancia de potencia. Como la corriente es la misma, quiere decir que lo que aumenté fue el voltaje, o sea que esta señal va a ser más grande que la que apliqué aquí, la relación 4 sobre 2K5, y esa sería la amplificación de voltaje que tendríamos nosotros determinada para encontrar esa ganancia. Este montaje tiene la característica que la base está a tierra, entonces como siempre como tierra, este montaje se llama base común. Pero como no amplifica corriente, solo amplifica voltaje, pues vamos a buscar la manera de que también amplifique corriente y lo vamos a hacer de una manera descriptiva de la siguiente forma. Analicemos lo siguiente. En forma general, no importa si es un transistor NPN o PNP, lo que hago es generar una corriente de emisor y hago que la gran mayoría de corriente generada en el emisor llegue al colector, una pequeña corriente sea por la base. Estamos diciendo que el efecto transistor es que la corriente de emisor es aproximadamente la misma de colector. Normalmente hay un parámetro que se llama el beta, que es la relación entre la corriente colector y la corriente base. Los transistores están entre 100 y 300, es una ganancia, por eso decimos que pues, si esto es, por ejemplo, 100 veces, quiere decir que la corriente base es más, 100 veces más pequeña que el colector. Tomemos eso como muestra. Digamos que si aquí llega 1, aquí llega 100, quiere decir que el emisor mandó 101. 101, 100 se fue por el colector y 1 se fue por la base, podemos decir que la corriente emisor es aproximadamente la corriente de colector y despreciamos la base. Ahora lo que vamos a tomar es como referencia de entrada a la base. ¿Qué voy a decir? Si yo pido 2, es porque aquí debe llegar 100 veces más, debe llegar 200. Y el emisor mandó 202. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago que por aquí circulen 2, estoy asegurando que al colector me lleguen 200. Les tomo como referencia la base y no la corriente de emisor. Entonces, la corriente de emisor es una consecuencia. Si yo pido 3 aquí en la base, es porque aquí debe llegar 300. Quiere decir que el emisor está mandando 303. Si usted está dando cuenta, pues la corriente de emisor es aproximadamente la corriente del colector. Pero a mí lo que me interesa ahora es que la corriente que estoy pidiendo yo de entrada es la corriente de base. Y eso nos da pie realmente al circuito que se utiliza en los transistores bipolares, que es el emisor común. Yo no coloco como común la base, sino coloco como referencia el emisor. Este montaje se llama emisor común. Entonces lo que yo genero no es una corriente de emisor, sino genero una corriente de base. Pongo aquí una resistencia RB y una tensión aquí P sub BB. ¿Qué pretendo? Aquí genero la corriente de base y pretendo que la corriente de colector sea beta veces más grande que la de base. Ese es el efecto que estoy logrando. ¿Cómo lo logro? Polarizo base emisor en directo y en inverso la juntura colector base. Hago esto para que suceda el efecto. Aquí entonces sucederá una corriente que es beta veces la corriente base. Esto le llamaremos RC y esto le llamaremos BCC. Entonces, tenemos nuevamente dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Aquí lo que estoy generando es la corriente base y digo que es igual a B sub BB menos 0,7 sobre RB y ese me da el valor de la corriente base. Supongamos que tengo aquí nuevamente 5,7 voltios, pongo aquí una resistencia de 1 megomio, esto me queda que esto es 5,7 menos 0,7 sobre 1 megomio me da
5 microamperios. He generado 5 microamperios. Lo que voy a llevar al colector es beta veces, esa va a ser la relación, esta corriente. Si el beta, por ejemplo, es igual a 100, querría decir que al colector llegaría a 100 por 5, 500 microamperios. O sea, la corriente aquí sería 0.5 miliamperios. Si yo tengo aquí una resistencia de 12 voltios y aquí tengo una resistencia de 6K, por decir cualquier cosa, vamos a ver, 8K. Podemos constatar que esta malla también está cumpliendo la ley de Kirchhoff y decimos 12 voltios, aquí va a ser igual a la caída en esta resistencia, que sería 8K por 5K, le da 4 voltios como la caída en esa resistencia. Y el resto va a estar entre este punto, colector y emisor, que en este caso sería 8 voltios. Y esto sería la tensión colector emisor. Nuevamente voy a tener dos límites, que es saturación, pero ahora la saturación será cuando la tensión colector emisor sea igual a 0. Cuando la tensión colector emisor es 0, cuando está circulando la corriente máxima, y la corriente máxima en este caso sería 12 voltios sobre 8K. Esa es la máxima corriente que puede circular por acá. Quiere decir que siempre debemos enviar menos corriente de base. Y corte, nuevamente, cuando la corriente de base sea 0, la corriente de colector sea 0 y la tensión colector emisor será BCC. Nuevamente podremos hablar de un punto óptimo de trabajo, decir que los topes es más BCC y 0, el punto óptimo de trabajo estaría en la mitad. En este transistor obviamente estamos viendo que no está en la mitad. Eso es el estudio de lo que vamos a mirar de ahora en adelante.